Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 41 minutos. Pues todo un tema a discutir de la inversión en infraestructura y particularmente la más importante del sexenio, que es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque hay una meta establecida que la verdad todavía parece bastante lejana. En el Plan Nacional de Infraestructura se estableció una meta de 7.7 billones de pesos, algo que nunca se ha ejercido en un sexenio, para acabar pronto, y que contemplen el 40% que sea de inversión privada. Y eso, la verdad es que implica, sí, que los empresarios vean al gobierno con este empuje de meterle dinero y de meterle decisiones. El dinero privado... Y que el marco legal esté... Bastante claro. Bastante claro. Pero el dinero privado suele frenarse. La primera razón que frena el flujo de dinero privado es que perciban que hay una negativa del gobierno. Es decir, cuando el empresario percibe que no le van a dar chance, que no hay voluntad política, que no se va a hacer la obra, saca el dinero. Entonces, creo que es una buena señal y es una buena noticia. Creo que también hay un reto muy importante en el sentido de seguir dispersando la obra, es decir, de frenar la concentración que en estos primeros 2 años pues fue bastante clara, fue bastante evidente. Para alcanzar los 7.7 billones, la verdad es que el país necesita no solo gastar a un ritmo importante, sino crecer. Es decir, no va a bastar el gasto público para mover a México, como dice el eslogan, para mover la economía, no basta. Hay una buena dosis de inversión privada que se frenó el año pasado a raíz de la incertidumbre fiscal, que en teoría no se va a mover a lo largo del sexenio. El PAN está promoviendo una contrarreforma fiscal, creo que bastante tarde, no sé si lo hacen de buena fe o es un tema electorero, porque ya todo empieza a ser... Sí, no pierdas de vista el 2015, que ya va a empezar en un mes. Para el PAN me parece que es lógico meterse ese tema. Ellos tienen para siempre el beneficio de no haber votado la reforma fiscal, ¿no? Entonces, pues que lo aprovechen. Pero es muy costoso hacer negociaciones con el PAN, ¿eh? O sea, sí negocia, sí acepta, pero a un alto costo. Yo tengo la impresión, Luis, que de repente no saben qué pedir. Es decir, saben que quieren algo, pero no saben qué pedir. Y entonces piden, por ejemplo, reforma político-electoral. La ocurrencia de la reforma político-electoral, que digo aquí en la mesa, no sé cómo va, ¿qué es la palabra ocurrencia? No sé cómo va esa ocurrencia vuelta a ley. Complicada, porque al final de cuentas de 15 entidades que realizaron que armonizaron el tema de la reforma constitucional política electoral, pues no se ha podido impactar de manera adecuada en las legislaciones de los estados. Esto ha llevado, la razón, lógicamente, parte de la serie de vacíos que existen y de contradicciones que existen, no solamente en la parte de las leyes generales, sino también en la propia Constitución de los política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, bueno, creo que al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahorita, por cierto, tiene más de 60 acciones de inconstitucionalidad por el tema de la armonización y de las leyes secundarias de la reforma constitucional, política electoral, y que ya ha declarado artículos de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales inconstitucionales, por haber entrado a un tema, por ejemplo, de regular el tema de la distribución y asignación de la representación proporcional, XYZ, o sea, son muchos temas. El tema de las lecturas independientes lo validó la Corte, ¿verdad? Sí, no, es un tema ya que los estados tienen que entrar. Un partido político que sea independiente. No, oye, pero esto se va a instrumentar a partir de cuándo, Roberto. O sea, los que tienen, por ejemplo, los que tienen proceso electoral concurrente con la elección federal de 2015, tienen que aplicar ya la reforma a la voz de ya. ¿Cuándo veremos al primer candidato independiente en Hidalgo? Seguramente en 2018. Seguramente en 2018. ¿Por qué en 2018? Porque en 2016, perdón. En 2016 porque va a haber la renovación de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. En 2016, ¿por qué? Porque justamente para ese entonces, para ese año, ya tendrá que haber una reforma legal en materia político-electoral en nuestra entidad federativa, que se está construyendo, Justamente ahorita voy saliendo de la mesa técnica de la reforma electoral. Oye, funcionó bien el INE con los perredistas, ¿no? Pues, por lo menos les controló un poco las manos, ¿no? millones de pesos costó
el acto de ayer. ¿Y cuánto les costaba a ellos? O sea, Pues sí, fue una simulación, un candidato único. Pero además, qué paradoja, ¿no? Porque el PRD tiene una democracia indirecta al estilo, digamos, norteamericano, donde elige delegados y los delegados eligen presidente, consejeros, y el PAN ahora tiene una elección abierta al estilo PRI, donde les falta ahí Luis N. Morones y ¿quién te gusta? Gonzalo Santos. Necesita revivir a César Augusto Santiago. No hablo de un hidalguense porque nunca sería panista, pero ahora el PAN va a estar, digamos, plagado de mapaches. Es lo que necesita para determinar su próxima dirigencia nacional. ¿Y tú crees que no los tenga? Ya mostró que tiene unos con unas garritas muy afiladas. Sí, claro. Pero... trae a la Montana. Oye, Robert, ¿y cuál es el siguiente paso de la reforma político-electoral? Es decir, esta armonización, me imagino, por el proceso electoral, tiene plazos fatales. Sí. Bueno, el primer plazo fatal se cumplió el 30 de junio. Sí, ya fue. El 30 de junio. Para las entidades que tienen elección concurrente en 2015, con la de diputados federales. ¿Y se realizó? Sí se realizó, pero a su real saber y entender de los partidos políticos y de los congresos de los estados. Porque justamente hoy el tema de la interpretación de la regla de distribución de por ejemplo, de los diputados de representación proporcional, las reglas de fiscalización, que hoy es un tema totalmente del Instituto Nacional Electoral, ya no de las entidades, ya no competencia de los institutos electorales en las entidades federativas, pues eso ha generado una serie de controversias y de interpretaciones inadecuadas para poderlo aplicar en nuestras normas. O sea, ¿no está funcionando el INE? No, el INE sí está funcionando. O sea, el INE es una estructura que, El IFE, ¿no? que tiene, sí, es el IFE, o sea, al final de cuentas, que tiene una estructura vasta para poder celebrar, llevar y conducir cualquier proceso electoral en el país. ¿Qué es lo que está pasando? El tema de competencias. ¿Qué le corresponde al INE? ¿Qué le corresponde a los organismos públicos electorales locales, a estos llamados OPLES? En donde, sin duda alguna, el tema es ¿qué le corresponde a cada quien? El INE le corresponderá el tema de la preparación de los actos preparatorios de la jornada electoral, le corresponderá el tema de fiscalización, le corresponderá el tema de organización, y pues el Instituto Estatal Electoral pues le corresponderá una parte mínima de todos estos conceptos. ¿Se van a quedar? ¿Mandé? Sí, los organismos electorales locales se van a quedar. Van a ser, Tal cual. ellos van a tener atribuciones competenciales. Yo hablaría también de una serie de concurrencias Físicamente se van a quedar con el INE. los integrantes. Oye, pero lo increíble es que la retórica sobre todo del PAN, para el tema de la reforma político-electoral, se hayan atrevido a decir que la elección o las elecciones iban a costar menos. Es claramente insuficiente lo que les Tú presupuesta. creaste una doble bolsa. Creaste una doble burocracia cuando ya tenías la burocracia más grande del mundo en materia electoral. En verdad, solo México tiene la estructura electoral que tenemos. Así, Y lo encarecido de los permanente. procesos, La Corte con- Esta regla, hoy la nueva regla de distribución de financiamiento público, al final de cuentas, es una doble bolsa entre los partidos políticos nacionales. Porque la regla la tienes que aplicar para la bolsa nacional, el financiamiento que entregue el Instituto Nacional Electoral a los comités ejecutivos o de dirección nacional de los partidos políticos nacionales, y de igual forma, esa misma regla la vas a tener que instrumentar en las entidades federativas para darle financiamiento. O sea, el Instituto Estatal Electoral le tiene que dar financiamiento a los partidos políticos con registro nacional que se encuentran participando en las entidades federativas. Esto es PAN, el PRI, el PRD, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, en Nueva Alianza. Estos 7 partidos políticos nacionales, 7 que ya tenían registro, más los nuevos 3 que se integran, que es el partido PES, Encuentro Social, Frente Humanista. Morena y el Frente Humanista. Van a ser 10 partidos políticos nacionales con doble bolsa de recursos, que lógicamente pues esto va a generar se van a triplicar y en algunos casos hasta quintuplicar ingresos de los partidos políticos. Por ejemplo, si un partido político en algún estado percibía unos 7 millones de pesos al año de financiamiento público, De los 7 que existían. hoy puede recibir hasta 30, 32 o 35 millones de pesos. ¿Por qué? Vamos, esa diferencia se la daría Por la regla, el por haber creado la regla. Es que tú vas a dar
del financiamiento público hay una base del 30% que es fija para todos los partidos. El resto le tienes que asignar por cada elector el 0.65 de salario mínimo a cada elector. Entonces, esa regla es para todos, o sea, en base a tu número de votos, vas a acceder a ese financiamiento. Oye, y la bolsa, digamos, a nivel presupuestal, lo que se asignaba el año pasado y lo que se va a asignar en el 2015 para esto de prerrogativas de partidos políticos y el INE, muchísimo. Es más o menos cuánto. Casi 6,000 millones de pesos. ¿Extra? Para partidos políticos. No, ya en general. ¿Y cuánto era antes? 3,5. O sea, al doble. Sí, al doble. Se duplicó. Con la mayor opacidad, porque ahora están creando una estructura macro para fiscalizarlo, según esto. ¿Qué crees? Bueno, una pregunta, ¿de dónde sale tanto dinero? Pues Cuando menos en el papel. De los impuestos. No, Los mexicanos. alcanza. El financiamiento público es a partir de los impuestos de los mexicanos. Ok. ¿Alcanza? Tiene tres Un gran negocio. Tiene tres grandes vías, Luis, el financiamiento. Uno, que son más o menos 2 billones de los 4,5 que se van a gastar. 2 billones vienen de la recaudación. Una parte muy similar viene de los ingresos del petróleo, que el año que entra no se ven muy generosos como en los últimos Porque años. tiene que haber deuda. Va a estar por ¿Va a debajo. generar deuda? Esa es la tercera. Ahí va. El tercer camino y la tercera fuente de financiamiento es, en efecto, la deuda pública. Imagínate, van a generar deuda pública el próximo año. La deuda, hay que decirlo, hay que apuntarlo, disminuye conforme a este año. El problema es que el primer año de ejercicio de esta administración se empezó con déficit cero. ¿Sí? El déficit cero obligó, creo que fue un mensaje hacia afuera, pero un error en términos de finanzas públicas. El déficit cero hizo que te presionaras demasiado. Es como cuando haces una dieta de estas de comer una zanahoria y un pepino cada 3 días y con un vaso de agua. Bueno, pues sí vas a bajar, pero ¿a qué costo? En esta mesa no sabemos lo que es una dieta, Pero ¿a qué costo, no? Porque, te voy a decir, no creo que es buena la analogía, porque al final del día, a lo que te obligaste es que en 2014 traemos un déficit público de 1.5%, es decir, después de aventarte una semana con el pepino, las zanahorias y 3 vasos de agua, te fuiste a dar una trancona a los tacos que te subió 10 kilos. Entonces ahorita estás tratando de reequilibrar las finanzas y vas a pasar de 1.5% de déficit público a 1. Entonces sí es más que en el 2012, pero es menos que el año anterior. Eso también hay que apuntarlo. ¿Por qué? Pues porque los ingresos por recaudación crecieron. O sea, que tú piensas que la maquinita va a trabajar. No, yo creo que más bien el gobierno parte de la premisa de que es el sector público quien gasta mejor que el sector privado, que hubo una recaudación extraordinaria por parte de la reforma fiscal, que de todas maneras no va a llegar a su meta original, pero que le está dando más dinero al sector público, y por eso no nos extraña que hay menor ahorro en la sociedad. Y ahí se viene el nuevo consumo, el nuevo paquete presupuestal. 4,666,237.1 millones de pesos para el 2015. Y no nos alcanza. No alcanza. Sí, dicen que no alcanza. Y que fíjate que lo que yo escucho es que tantos millones para eso, tantos millones para ahí. Antes de que saliera el presupuesto, La danza de los millones. La danza de los millones. Y 2 meses antes nos quejábamos de que no había dinero. Es ¿Dónde salió la un música? presupuesto histórico. Nunca se ha manejado esa cantidad de gasto, de gasto público. ¿Cómo? ¿De ¿Por qué? No dónde sabemos. viene? Lo que sí es más claro que siempre va a gastar. O sea, el gobierno gasta más de lo que verdaderamente sabemos. El No problema sabemos es en que qué. hay opacidad en cuanto a esa cantidad de recursos adicionales sobre lo que se va a aplicar ahora. Me queda claro que del petróleo los excedentes se utilizaban muchas veces para eso. Pero hoy no va a haber, Mira, desafortunadamente, Luis, el 95% de esa enorme bolsa de 4.6 billones es gasto irreductible. Es decir, son salarios, son sueldos, es burocracia, son programas en marcha. Porque uno se imagina que esa masa de recursos se va a destinar a inversión física, vamos, que va a ser dinero productivo. No. La verdad es que el dinero realmente productivo, estás hablando de menos de 1 billón de esos 4.6. Pemex, por ejemplo, invierte 350,000 millones de pesos al año. SCT, 120,000.
con agua poco más de 60,000. O sea, ya cuando lo reduces a la inversión física real, bueno, pues te queda que el total a lo mejor serán 400,000 millones de pesos al año en un muy buen escenario. Pero hoy Hacienda está en déficit en el sentido de que ya no va a recibir de Pemex lo que recibía, sí. ¿no? ¿Cómo se va a sustituir eso? Supuestamente está en el bolsillo de todos los mexicanos. La respuesta y la deuda. en la nueva A ver, Una nueva reforma fiscal. ¿cómo que está en los bolsillos mexicanos? Imagínense nada más lo que representa el gasto gubernamental para nuestro país. El 26% del Producto Interno Bruto. Es lo que representa. Es una cantidad inmensa de dinero. Más aparte de esto, bueno, supuestamente en un desglose rápido, supuestamente el gobierno federal gasta en cada mexicano 39,000 pesos por cada uno de los 119 millones de personas que supuestamente el Consejo Nacional de Población tiene. Esto significa que en una familia de 5 gasta 195,000 pesos. Que no está mal que gaste dinero. Del gobierno. El tema es cómo lo gasta, en qué lo gasta. La pregunta es, ¿le parece que no es servicios de gasto? calidad? ¿Y cómo estamos financiando el gasto? ¿No? O sea, yo creo que son las 3 preguntas fundamentales. Tú recibes 39,000 pesos. Pero ¿sabes qué, Robert? Mira, dicen. estaría bien si fuera en verdad un ejercicio redistributivo. El problema es que seguimos viendo cómo la danza de los El millones pues ejercicio. no tiene un debido ejercicio de ninguna calidad de gasto. explicación. Yo creo que el gran pendiente de este país se llama calidad de gasto. Pues el tiempo está terminado, son las 8 de la noche con 58 minutos. Muchas gracias aquí en la mesa de diálogo y análisis, a la producción, pero sobre todo a usted que nos hizo favor de sintonizarnos en su casa, en su automóvil o en su oficina, en donde quiera que esté. Le agradecemos y le esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en otra mesa más de Visto Bueno Radio. Que tenga excelente inicio de semana.